Las últimas palabras que Satoru Gojo le dirigió a Suguru Geto van a ser un misterio de por vida, pero también creo yo que es algo en lo que el autor hubiera querido que nosotros interpretáramos la situación, y es que este es el evento que marca la soledad de Satoru Gojo. Así que acorde a la gente, estas últimas palabras pudieron haber sido algo romántico tomando en cuenta el tema general de la película con Yuta y Rika Orimoto, pero también pudieron haber sido aclaraciones acerca de cómo él era el único amigo que ha tenido todo este tiempo, o algo muy relacionado con su amistad, ya que recordemos, este evento marca el inicio de su soledad, ya que al terminar estas palabras, la única reacción que obtuvimos de Geto fue: al menos maldíceme, nunca le guardé rencor a nadie, pero sí perdí la capacidad de sonreír en un mundo como este. En la serie, ser el más fuerte no significa ser omnipotente, y esto nos lo da a entender Gojo cuando tiene esta conversación con su maestro, en donde le dice que por lástima, él no puede salvar a quienes no quieren ser salvados, obviamente refiriéndose a Geto, pero esto se le repite una y otra vez a lo largo de esta historia. Por lo mismo, este dejó que las personas que intentó salvar en su momento tomaran la decisión de si querían ser salvadas o no. Empezó a ser inevitable con la situación por la que pasaba Yuji, pero aún así este podía decidir si morir en ese momento o cargar el peso de Sukuna junto con el plan de Gojo. Lo mismo con Yuta, quien podría entrenar todo lo que quisiera, pero que nunca lo prepararía para la maldición que tenía con Rika Manai. Personajes que recibieron el apoyo de Gojo junto con su decisión de sufrir inevitablemente. Una de las cosas que más empieza a jugar con la percepción en Jujutsu Kaisen es cómo escriben a cada uno de los personajes. Si se dan cuenta, los héroes están escritos como villanos y los villanos están escritos como héroes, empezando por Satoru Gojo, quien está escrito de una manera egocéntrica y muy consciente de su fuerza, proclamándose el más fuerte de este tiempo. Y es que probablemente estemos del lado de Geto porque estamos naturalmente del lado de los humanos, pero muchas de estas características se volverían terroríficas si es que las vieras en un villano. Por ejemplo, Mahito. A su vez, si nos fijamos mucho en un villano como Sukuna, nos damos cuenta del trágico pasado que este tuvo al ser marcado por su apariencia. Caso similar al de Junpei, quien recibió bullying sin alguna razón. Curioso que su técnica maldita sea una medusa, ya que esas cosas no te hacen nada si no las molestas. Cuando mueres, mueres solo. O al menos esto es lo que Gojo le da a entender a Megumi, tomando en cuenta todo lo cruel que ha sido el mundo de la hechicería con todos sus personajes. Y es que esto puede ser verdad o no, dependiendo de qué personaje voltees a ver, porque lo que realmente significa es que cuando este muere es porque se despojó de su identidad. Si vemos la muerte de Geto en retrospectiva, nos damos cuenta de que no es el Suguru Geto que conocíamos. Se dejó llevar por ideales muy radicales y por lo tanto terminó haciendo lo que estuvo haciendo, lo cual ocasionó su muerte. Caso similar al de Mekamaru, quien vendió sus habilidades al otro bando y murió sin saber lo que Miwa sentía por él. Por otra parte, Riko Manai evitó una muerte quizás muy sola, ya que conoció a Satoru Gojo, personaje que se encontraba en una posición bastante igual a él. Absolutamente todo es culpa de Satoru Gojo, o al menos eso dijeron al final del manga cuando Sukuna por fin estaba vencido. Y es que en retrospectiva, si este hubiera matado a Itadori en el primer capítulo, la historia nunca se hubiera desarrollado. Pero matarlo o no era un dilema, ya que salvarlo o matarlo salvaba muchas vidas. Mismo caso con Yuta, donde tuvo que evitar la corrupción del alto mando para que estos no sacrificaran a un joven que podía controlar sus poderes con entrenamiento. Y sobre todo recordando que el clan Zenin fue quien desterró a Toji Fushiguro, haciendo que este desarrollara de más el personaje tanto de Satoru Gojo como de Suguru Geto. Pero desde la perspectiva del alto mando, supongo que fue fácil pensar que alguien con el poder de Satoru Gojo debió haber tomado las decisiones que ellos hubieran tomado. Nadie observaba la presión por la cual Satoru Gojo pasaba durante toda la historia de Jujutsu Kaisen, pero sí tomaban a crítica sus malas decisiones. Y es que a simple vista es fácil criticar a un personaje así, ya que tiene una presunción bastante alta de su poder y unos rasgos sadísticos con este tema de las peleas. Pero el arco de Shibuya realmente revela quién es este personaje, ya que su expansión de dominio de 0.2 segundos fue lo que lo llevó a salvar miles de personas. Y es que todas sus decisiones ahí fueron intuitivas. En lugar de hacer una expansión de dominio normal y acabar con el resto de personas en ese piso para salvar a las que estaban afuera, decidió que podía salvarlas a todas y cada una enfrentándose a las maldiciones en menos de 0.2 segundos, lo cual fue criticado porque llevó a su captura. En una situación como la que vivió Gojo en Shibuya, realmente no había una respuesta correcta. Era sacrificar a la gente que estaba dentro por la gente que estaba afuera o viceversa. Dicho esto, aun cuando sabe perfectamente que salvó a todos los que estaban adentro, siente que fracasó. Y es bastante irónico cómo le sucede esto, ya que su amigo, Suguru Geto, quien parece estar ahí y quiere que esté vivo, es quien lo confronta, o al menos su cuerpo. Por lo tanto sabe que uno de sus fracasos está siendo puesto en su cara. Y es lo mismo cuando lo capturan. En un fotograma vas a poder ver que su cara se desvanece por un momento, al menos en el reflejo del cubo. Por lo tanto, su identidad como el más fuerte se ve perdida, todo por tener una situación inescapable como le pasó con Toji.
Creo que poca gente se ha puesto a pensar lo corrupto que era el mundo de Jujutsu Kaisen y cómo Satoru Gojo era la única persona que detenía este tipo de corrupción. Y creo que desde los primeros episodios podemos darnos cuenta de esto, ya que cuando Itadori se ve confrontado por el alto mando, su gran idea era simplemente sacrificarlo. Todo para evitarse problemas a futuro, pero esta acción es detenida por nada más y nada menos que Satoru Gojo. Lo mismo le pasó a Yuta en sus primeros episodios, y también podemos darnos cuenta cómo el clan Zenin mete mano en estas escuelas para no permitir que Maki avance de puesto. Por lo tanto, al verse relacionado con Megumi, este tiene que cuidarlo de toda la corrupción y planes malignos que el clan Zenin tiene tanto para este como para su hermana. Y es así como Gojo salvó este mundo de más de una manera. Creo que poco nos podemos a pensar lo terrorífico que vio haber sido para Satoru Gojo salir del cubo donde fue encerrado. Una cosa que mencionan acerca de ese cubo, aparte de los 20 minutos de preparación, es que el tiempo pasa diferente. Para Satoru Gojo el tiempo ahí pudo haber sido relativo, un minuto pueden haber sido 1000 años o 1000 años un minuto. Su cordura con este paso del tiempo no debió de haber salido completamente sana. Y para colmo, salir y darte cuenta que la ciudad está hecha un desastre porque tú no participaste, no debió de haberlo dejado en un buen estado. A eso súmenle que el niño que rescató desde muy pequeño, Megumi, ahora está siendo controlado por una maldición que estaba en el cuerpo de otro alumno rescatado. Y todo esto junto con la noticia de que ahora le va a tocar su pelea final. Para Satoru Gojo pelear contra Sukuna realmente era un 2-1. Mucha gente pensará que este personaje ni siquiera le importaba salvar a la humanidad, pero realmente estaba muy emocionado, no solamente por su intento por salvar a la humanidad, cosa que recordemos lo hemos visto hacer en otras ocasiones, sino que vio una pelea muy emocionante venir hacia él. Pelea que por cierto se nos da a entender que va a pasar desde el principio del anime, porque tan pronto Sukuna entra al cuerpo de Itadori, este es retado por Gojo, quien quiere probar su fuerza contra el hechicero más fuerte de la historia, y desde ese entonces clama que ganará. Por lo tanto, el momento ha llegado y está plenamente feliz, no solo porque le emociona salir a pelear contra él, sino porque tiene que salir a pelear contra él. Por lo tanto, un momento inevitable ha llegado. A lo largo de la historia vimos varias veces que el aura invencible de Satoru Gojo se desvanecía o simplemente se caía, dándonos un claro ejemplo con la anticipación que tuvo ante su pelea con Sukuna, pelea que decidió que se haría en Nochebuena, para que solo tengan un aniversario luctuoso que recordar, haciendo que su muerte o la de Sukuna sean el mismo día que su Guru Geto. Y es que hasta él sabía que a pesar de ser el más fuerte no era invencible, por lo tanto para sus alumnos dejó cartas. Al único que no le dejó fue Itadori porque ya había hablado con él antes de marcharse a su pelea, pero a Megumi le respondió las preguntas sobre su padre, cosa que prometió que haría si él preguntara. Y a Nobara le hablaba acerca del paradero de su abuela, lo cual nos hace pensar cómo este hombre está tan bien informado. La pelea más importante de todo Jujutsu Kaisen ya estaba decidida mucho antes de empezar. Ya habíamos visto a Sukuna usar bastantes tipos de técnicas a pesar de que no eran su ritual, por lo tanto sabíamos que era hábil en bastantes magias, pero algo muy curioso era que realmente su especialidad, el corte, era algo bastante sencillo, lo cual me da a entender que la fuerza de Sukuna viene más por la experiencia y el control que tiene sobre su habilidad, contrario a Gojo, quien tiene un montón de habilidades que tiene que manejar. Por lo tanto, este terminó friendo su cerebro, dándonos así una pelea entre el hechicero más poderoso de la historia contra el más poderoso de la actualidad, el hombre que puede verlo todo contra el hombre que lo ha visto todo. Por lo mismo, este está tan feliz ya que sabe que esta persona va a tratarlo como un igual. No sé si se han dado cuenta de esto, pero Sukuna es un personaje bastante similar a lo que es el arquetipo de Majin Buu. Y es que aunque ambos tengan una actitud bastante diferente estando en cámara, probablemente no se habían dado cuenta que estos comparten bastantes similitudes. El hecho de que ambos personajes son tomados en cuenta como una catástrofe natural. Ni Majin Buu ni Sukuna como villanos tenían algún motivo, simplemente Majin Buu era su versión más peligrosa, y Sukuna tampoco tenía un objetivo con el cual cumplir, simplemente decidió tomar el camino del mal, ya que a este fue rechazado por su apariencia. Ambos son conocidos como la amenaza más peligrosa que ha tenido la Tierra hasta ese momento, y curiosamente ambos fueron vencidos de la misma manera, ya que recordemos que Mr. Satan tuvo que pedir el poder de la Tierra, y en Jujutsu Kaisen a Sukuna lo vencen entre todos los alumnos de Satoru Gojo. Satoru Gojo, quien siempre dijo que cazaba estas maldiciones por la emoción que le daba, se enoja por lo que dicen sus amigos de él. En este pequeño flashback podemos observar a casi toda la generación de Satoru Gojo discutiendo un par de cosas sobre el mundo de la hechicería. Geto, Nanami, Yuha, Ibara y Gojo ahí estaban, y todos ellos clamaban que Satoru Gojo simplemente era un egoísta, ya que lo único que lo mantenía en estas peleas era la emoción de saber que era el más fuerte, que este realmente no estaba preocupado por hacer un bien en este mundo, cosa bastante lejos de la realidad, ya que a lo largo de la historia terminó ayudando a bastantes personajes, pero sí me da a entender que este personaje es igual a Sukuna, no por el hecho de que sea malvado, pero sí por el hecho de que siempre mantuvo esa actitud egocéntrica y consciente de su propia fuerza. Por lo mismo nadie entendía qué hacía este, y como dijo Geto, puedes admirar una flor cuando florece, pero no
no puedes pedirle que te entienda, haciendo que tanto Gojo como Sukuna vivieran de la misma manera, haciendo lo que querían. El final que tuvo Satoru Gojo en Jujutsu Kaisen ha sido uno de los más poéticos, y es que mucha gente no se dio cuenta de que este personaje no murió solo gracias a Sukuna. Y es que ambos personajes entraron a esta pelea a sabiendas de que iba a ser la prueba máxima de sus poderes hasta ahora. Una pelea que también llevó a bastantes conversaciones sobre ellos dos, en donde en todas y cada una de ellas se trataron como iguales. Pero aún así ninguno de los dos se iba a detener, ya que sabían perfectamente que esta pelea era hasta la muerte, cosa que le dio una intensa satisfacción a Gojo, porque la soledad que vino con su fuerza extrema desapareció. Ya no era un personaje de otra especie, sino un humano sorprendentemente fuerte, haciendo que este no muriera solo, al igual que lo hizo como con Riko Manai.